Piensa en algo que temes profundamente, algo concreto, una persona que se aleje de ti, una enfermedad, el fracaso, el abandono, la soledad, ese momento que imaginas en tus peores noches y que haces todo lo posible por evitar. Ahora piensa en cuántas veces ese miedo terminó siendo exactamente lo que pasó. No una vez, varias veces. Hay algo perturbador en esto que casi nadie se atreve a nombrar en voz alta. El miedo no solo predice el futuro, en muchos casos lo construye, y no de manera poética o metafórica, de manera mecánica, concreta y casi invisible. No estamos hablando de casualidades, no estamos hablando de mala suerte. Estamos hablando de un mecanismo que opera dentro de ti, silenciosamente, mucho antes de que ocurra cualquier cosa en el mundo exterior. Existe un nombre para esto. Los psicólogos lo llaman de varias formas, pero lo que importa no es el nombre técnico, sino entender exactamente cómo funciona dentro de tu vida cotidiana, en tus decisiones más pequeñas, en tus relaciones, en cómo te mueves por el mundo cuando nadie te está mirando. Porque si no lo entiendes, seguirá pasando. No porque seas débil, no porque estés maldito, sino porque estás operando desde un programa que nunca elegiste, pero que tu mente aprendió hace mucho tiempo y sigue ejecutando con una precisión inquietante. Este video no es una clase, no es una lista de consejos motivacionales que olvidarás en 3 días. Es una excavación. Vamos a bajar hasta el mecanismo mismo, hasta la raíz del patrón, y cuando lleguemos ahí, hay algo que verás sobre ti mismo que no podrás desver. Y eso, aunque incómodo, es exactamente lo que necesitas. Imagina a alguien que tiene un miedo profundo al abandono. No hace falta que sea un caso extremo. Puede ser alguien completamente funcional, con trabajo, con amigos, con pareja. Alguien que en la superficie parece estar bien, pero por dentro, cada vez que empieza una relación nueva, algo se activa. Una vigilancia constante, una necesidad de confirmar que el otro no se irá. Y esa necesidad, aunque nace de un lugar genuino, empieza a producir comportamientos que el otro percibe como presión, como inseguridad, como falta de libertad. Y el otro, eventualmente, se aleja. El miedo al abandono produjo exactamente el abandono. Ahora piensa en alguien con miedo al fracaso. Este miedo debería, en teoría, hacerlos trabajar más duro, ser más cuidadosos. Y en algunos momentos sí lo hace. Pero en los momentos más críticos, cuando el riesgo es real y la apuesta es alta, ese mismo miedo produce parálisis, o produce perfeccionismo tan extremo que nunca termina nada, o produce la tendencia de no intentar aquello en lo que más quieren triunfar, porque así nunca sabrán si en verdad habrían fallado. El miedo al fracaso produjo exactamente el fracaso, y alguien con miedo al conflicto. Evita las conversaciones difíciles, calla lo que le molesta, acumula y acumula, hasta que un día explota de una manera tan desproporcionada que destruye exactamente la relación o el ambiente que tanto intentaba preservar. El miedo al conflicto produjo exactamente el conflicto más grande posible. ¿Ves el patrón? No es que el universo te esté castigando, no es karma. No es un ciclo místico de ningún tipo. Es algo mucho más concreto y mucho más perturbador. Tu mente, intentando protegerte de lo que temes, crea las condiciones exactas para que eso que temes ocurra. Y lo hace de maneras que son casi imposibles de ver desde adentro, porque cada decisión que tomas en el proceso parece razonable en el momento en que la tomas. Pero hay algo que aún no hemos dicho, algo que convierte este problema en uno de los más difíciles de resolver. Y es que el miedo no opera solo desde la mente consciente. No es solo que piensas en lo que temes y luego actúas mal. Es mucho más profundo que eso. La mayoría de las personas cree que sus miedos son reacciones al mundo exterior. Algo pasó y entonces tienen miedo. Alguien los lastimó y entonces temen que los lastimen de nuevo. Una situación salió mal y entonces evitan situaciones similares. Esta versión de la historia parece lógica, parece honesta y en parte cierta, pero es incompleta de una manera que lo cambia todo. Lo que la neurociencia y la psicología profunda llevan décadas documentando es que el miedo no solo reacciona al mundo, el miedo filtra el mundo, lo interpreta, lo construye activamente. Cuando tienes un miedo arraigado, tu sistema nervioso no espera que la amenaza aparezca para activarse, se activa de manera preventiva, empieza a leer señales de peligro donde puede que no las haya.
Empieza a interpretar ambigüedades como confirmaciones de lo que ya cree que va a pasar. El silencio de alguien se convierte en indiferencia. Una crítica leve se convierte en rechazo total. Un pequeño obstáculo se convierte en evidencia de que no eres capaz. Y desde esa interpretación, actúas. Y esa acción produce resultados que, a su vez, confirman exactamente lo que temías. Esto tiene un nombre en psicología: profecía autocumplida. Pero la mayoría de las explicaciones que encuentras sobre este concepto lo simplifican tanto que parecen triviales. Si crees que vas a fallar, vas a fallar. Como si fuera un simple asunto de actitud positiva. No, es algo mucho más arquitectónico que eso. Tu miedo no solo cambia tu actitud, cambia lo que percibes, cambia lo que recuerdas, cambia lo que dices y lo que callas, cambia cómo te mueves en una habitación, cambia el tono de tu voz cuando estás bajo presión, cambia las decisiones que tomas en los momentos en que nadie te está evaluando y tú mismo crees que estás siendo completamente racional. Y hay algo aún más oscuro que esto. Los miedos más profundos que tienes no los sientes como miedos, los sientes como certezas. No sientes que tienes miedo al abandono, sientes que la gente eventualmente se va. No sientes que tienes miedo al fracaso, sientes que no eres suficientemente bueno. No sientes que tienes miedo al rechazo, sientes que en algún lugar fundamental no eres aceptable tal como eres. Y desde esa certeza no construyes con miedo, construyes con convicción, con la plena seguridad de estar siendo realista. Eso es lo que hace que este mecanismo sea tan difícil de interrumpir. Para entender cómo parar este patrón, primero hay que entender exactamente cómo funciona, no a nivel superficial, a nivel de lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Todo empieza con lo que los psicólogos llaman creencias centrales. Estas son ideas profundas sobre ti mismo, sobre los demás y sobre el mundo, que se forman muy temprano en la vida, generalmente en la infancia, como respuesta a experiencias repetidas. No son pensamientos que eliges tener. Son conclusiones que tu mente pequeña extrajo de lo que vivió y que con el tiempo dejaron de sentirse como conclusiones y empezaron a sentirse como hechos. Creencias como: no soy suficientemente bueno. La gente que se acerca eventualmente me lastima. El mundo es un lugar donde debes estar alerta. Si muestro quién soy realmente, seré rechazado. Estas creencias, una vez instaladas, operan como un filtro sobre toda tu experiencia. No las cuestionas porque no las ves. Son el lente a través del cual ves todo lo demás. Desde esas creencias centrales se generan los esquemas. Un esquema es un patrón mental y emocional que se activa automáticamente ante ciertas situaciones. Es como un programa que corre en segundo plano. Cuando algo en el ambiente recuerda, aunque sea vagamente, a las situaciones que formaron la creencia original, el esquema se activa. Y cuando el esquema se activa, produce 3 tipos de respuesta: evasión, compensación o rendición. La evasión es evitar todo lo que pueda tocar el miedo. No intento aquello para lo que podría no ser suficientemente bueno. No me acerco demasiado a las personas para que no puedan lastimarme. No muestro mis emociones para que no puedan usarlas en mi contra. La compensación es hacer exactamente lo opuesto al miedo de manera exagerada. Si temo no ser suficientemente bueno, me vuelvo perfeccionista obsesivo. Si temo el abandono, me vuelvo hiperindependiente y rechazo antes de ser rechazado. Si temo la crítica, me vuelvo el que critica primero. La rendición es aceptar el patrón como verdad y actuar de maneras que lo confirman. Si creo que no valgo, acepto tratos que confirman que no valgo. Si creo que seré abandonado, me quedo en relaciones donde el abandono ya está ocurriendo de formas sutiles. Y aquí está la trampa más cruel de todo este mecanismo. Todas estas respuestas, aunque nacen del miedo, producen exactamente los resultados que confirman la creencia que generó el miedo. La evasión te protege de la incomodidad a corto plazo, pero nunca te da la experiencia que podría contradecir la creencia. Así que la creencia permanece intacta, incluso se fortalece. La compensación puede producir algunos éxitos, pero en los momentos límite, cuando el esquema se activa con máxima intensidad, los comportamientos compensatorios se vuelven tan extremos que terminan destruyendo lo que intentaban proteger. Y la rendición simplemente repite el ciclo una y otra vez. Lo más perturbador de todo esto es que nada de lo anterior requiere que seas inconsciente, ingenuo o débil.
Personas altamente inteligentes, muy reflexivas, con años de trabajo personal, pueden estar atrapadas en estos ciclos sin verlo, precisamente porque el mecanismo opera en un nivel que la inteligencia ordinaria no alcanza. Pero hay algo que todavía no hemos dicho, algo sobre cómo este patrón se mantiene vivo, incluso cuando una parte de ti ya lo ha identificado. Y eso es lo que más gente malentiende cuando intenta cambiar. Esto no ocurre solo en momentos dramáticos, no solo aparece en crisis, se manifiesta en situaciones tan ordinarias que casi nunca lo reconocemos como lo que es. Piensa en alguien que tiene miedo a no ser visto, a no importarle a nadie. Esta persona, en una conversación grupal, habla más de lo necesario, no por ego, sino por ansiedad. Necesita sentir que su presencia importa, pero hablar demasiado termina generando que las personas se desconecten sutilmente. Y esa desconexión confirma exactamente lo que esta persona temía, que no importa, que nadie realmente la escucha. Piensa en alguien que tiene miedo a ser una carga para los demás. Esta persona nunca pide ayuda, se las arregla sola, siempre. Y aunque esto puede parecerle fortaleza a los que la rodean, produce relaciones desequilibradas donde el otro nunca puede dar, solo recibir. Y con el tiempo, las personas que genuinamente querrían estar cerca se van sintiendo innecesarias, se alejan. Y esta persona que nunca quiso ser una carga, termina sola. Piensa en alguien con miedo al juicio. Este miedo lo lleva a ensayar mentalmente cada conversación antes de tenerla, a revisar cada mensaje que envía, a interpretar cada reacción del otro como señal de desaprobación. Y esa vigilancia constante, ese estado de alerta permanente, emana de alguna manera hacia el exterior. Las personas lo sienten, lo perciben como tensión, como rigidez, como alguien que no se relaja. Y el vínculo no fluye. Y el juicio que tanto temía, aunque no sea el que imaginaba, llega de todas formas en forma de distancia. Piensa en alguien con miedo a decepcionar a sus padres, a su familia, a los que ama. Este miedo lo lleva a elegir caminos de vida que no son suyos, carreras que no quería, relaciones que parecen correctas desde afuera. Y pasan años, décadas. Y un día esa persona se mira en el espejo y ve a alguien que decepciona a la única persona cuya decepción no había considerado, a sí misma. Ninguno de estos casos es extremo. Son personas normales viviendo vidas normales. Pero en todos ellos hay un denominador común. El intento de evitar algo específico terminó produciendo exactamente una versión de ese algo. Y lo que hace que esto sea tan difícil de ver desde adentro es que en cada momento del camino las decisiones tenían sentido. Hablar más para sentirse visible parecía razonable. No pedir ayuda para no molestar parecía razonable. Revisar el mensaje antes de enviarlo parecía razonable. Elegir el camino seguro parecía razonable. El patrón no se siente como un error, se siente como adaptación. Pero hay algo que cambia cuando entiendes lo que viene. Algo que hace que el mismo instinto de protección que construyó el patrón pueda empezar a deshacerlo. Durante todo este tiempo has estado mirando en la dirección equivocada. El problema no es el miedo en sí. El miedo es información. El miedo es una señal. Tiene una función biológica legítima y necesaria. El problema es lo que haces con esa señal. Específicamente, el problema es que tratas el miedo como si fuera el futuro. Cuando sientes miedo al abandono, tu sistema nervioso no está prediciendo el futuro. Está recordando el pasado. Está activando el registro emocional de todas las veces que algo que se sintió como abandono ocurrió y está proyectando ese registro sobre el presente. El miedo no es una brújula que señala lo que va a pasar, es un espejo que refleja lo que ya pasó y esa diferencia lo cambia todo. Cuando tratas el miedo como predicción, lo que haces es prepararte para la amenaza, actuar preventivamente. Y esa acción preventiva, como ya vimos, termina creando la amenaza. Pero cuando entiendes que el miedo es memoria, aparece una posibilidad diferente. La posibilidad de no actuar desde él automáticamente. La posibilidad de observarlo sin identificarte con él. La posibilidad de preguntarte, ¿esto que siento es información sobre este momento? ¿O es el eco de algo que ya pasó? Esta distinción parece pequeña, pero es la diferencia entre vivir dentro del patrón y empezar a observarlo desde afuera. Hay algo más que necesitas entender aquí. Y es que el patrón no se mantiene vivo solo por los miedos que tienes. Se mantiene vivo por la relación que tienes con tus miedos, por la forma en que los tratas cuando aparecen.
Si tratas el miedo como una señal de alarma que debe eliminarse inmediatamente, lo que haces es exactamente lo que alimenta el ciclo. Evitas, compensas o te rindes. Y el miedo aprende que tiene poder sobre ti y se vuelve más frecuente, más intenso, más imperioso. Pero si aprendes a estar con el miedo sin actuar desde él, algo empieza a cambiar en el sistema. El miedo aparece, pero no dirige. Y esa diferencia, aunque tarda en instalarse, reescribe el patrón desde la raíz. La frase más poderosa que puedes decirte a ti mismo cuando el miedo aparece no es "no tengo miedo", es "tengo miedo y puedo elegir qué hacer con esto". Esa frase, dicha honestamente, es el comienzo de algo distinto. Lo primero que debes entender sobre cambiar este patrón es que no se hace con fuerza de voluntad. No se hace decidiendo tener menos miedo. No se hace convenciéndote de que todo va a estar bien. Se hace trabajando en el nivel donde el patrón vive. Y el patrón no vive en tus pensamientos. Vive en tu sistema nervioso, en tu cuerpo, en las respuestas automáticas que se activan antes de que tengas tiempo de pensar. El primer trabajo real es aprender a reconocer el momento de activación. Esto suena simple, pero requiere una precisión que la mayoría nunca desarrolla. No se trata de reconocer que tienes miedo en términos generales. Se trata de identificar el momento exacto en que el esquema se activa. ¿Qué situación lo dispara? ¿Qué sensación física aparece primero? ¿Qué pensamiento viene inmediatamente después? ¿Qué impulso de acción se genera? Cuando puedes nombrar ese proceso con ese nivel de detalle, algo ocurre. El mecanismo pierde parte de su automatismo. No desaparece, pero se ralentiza. Y en ese ralentizamiento hay una ventana. Una pequeña ventana donde la elección se vuelve posible. El segundo trabajo es la tolerancia a la incomodidad. La razón por la que el patrón se repite es que cada vez que el miedo aparece, haces algo para que se vaya lo antes posible. Y ese algo es precisamente lo que mantiene el ciclo. Aprender a tolerar el miedo sin actuar desde él no significa ser masoquista. No significa ignorar las señales legítimas. Significa desarrollar la capacidad de estar con la incomodidad el tiempo suficiente como para poder elegir una respuesta, en lugar de reaccionar desde el automatismo. Esta tolerancia se desarrolla de manera gradual. Empieza con los miedos pequeños. La incomodidad de no responder inmediatamente un mensaje. La incomodidad de decir algo en una conversación sin revisar mentalmente cada palabra. La incomodidad de dejar algo sin resolver por unas horas. Son miedos pequeños, pero cada vez que los toleras sin actuar desde ellos, estás reentrenando tu sistema nervioso. El tercer trabajo es la acción correctiva. El patrón se mantiene vivo en parte porque nunca has recibido evidencia que lo contradiga. Nunca has tenido la experiencia que demuestra que lo que temes no es inevitable. Y esto no se resuelve solo con análisis mental. Se resuelve con experiencias reales. Esto significa que debes actuar de manera que vaya en contra del patrón en momentos donde el riesgo es manejable. Si el patrón te dice que no pidas ayuda porque serás una carga, practica pedir algo pequeño. Si el patrón te dice que no muestres lo que piensas porque serás juzgado, practica decir una opinión honesta en un contexto seguro. Cada vez que lo haces y el mundo no se derrumba, estás actualizando la base de datos emocional desde la que opera el esquema. Esto no es inmediato. El sistema nervioso necesita repetición, necesita múltiples experiencias que digan, lo que temes no ocurrió, y puedes sobrevivir incluso cuando algo difícil ocurre. El cuarto trabajo es la revisión de la narrativa. Los miedos más profundos están sostenidos por una historia que te cuentas sobre ti mismo. Una historia que tiene un origen, personajes, eventos que la confirman y una conclusión que parece inamovible. Parte del trabajo es examinar esa historia con honestidad y preguntarte, ¿esta historia incluye toda la evidencia disponible o solo la evidencia que confirma lo que ya creo? Esto no significa reemplazar la historia con una versión falsa y positiva. Significa ampliarla. Significa incluir las veces en que no fuiste abandonado, las veces en que no fallaste, las veces en que mostraste quién eres y fuiste aceptado. Esos datos existen, pero el esquema los filtra, los minimiza, los descarta. Traerlos de regreso no es autoengaño, es precisión. Es restaurar una imagen más completa y honesta de tu propia historia. El quinto trabajo, y quizá el más profundo, es aprender a relacionarte con el miedo de manera diferente, no como un enemigo que debes eliminar, no como una señal de que algo está mal contigo,
sino como una parte de ti que aprendió a protegerte en un contexto donde esa protección era necesaria, pero que ahora está operando en un mundo que es diferente, en situaciones que no son las originales. Hay algo casi compasivo en esto. El miedo no es tu enemigo, es una parte de ti que quedó atrapada en un tiempo que ya pasó, y la manera de liberarla no es combatiéndola, es reconociéndola, escuchándola, y luego tomando una decisión consciente sobre qué hacer a continuación. Cuando empiezas a relacionarte con tus miedos de esta manera, algo cambia en la textura de tu experiencia interior. No porque el miedo desaparezca, sino porque ya no tiene el mismo poder de dirigir todo lo demás. Hay algo que poca gente te dice sobre salir de estos ciclos, y es que al principio no se siente bien, no de inmediato. Cuando interrumpes el patrón por primera vez, cuando no evitas, no compensas ni te rindes ante el miedo, lo que sientes no es alivio, es una incomodidad que parece confirmar que algo está mal, porque tu sistema nervioso está acostumbrado al patrón. El patrón es familiar, y lo familiar, aunque te haga daño, se siente seguro. Interrumpir el patrón se siente como saltar al vacío, y tu mente va a intentar convencerte de que regreses al suelo conocido. Pero eso es exactamente la señal de que algo está cambiando. Lo que queda cuando el patrón empieza a disolverse no es una vida sin miedo, es una vida donde el miedo ya no es el director, una vida donde puedes sentir miedo y aún así elegir. Una vida donde las situaciones que antes activaban todo el mecanismo automático empiezan a recibir respuestas diferentes, más libres, más tuyas. Y eso tiene un efecto que se expande en todas las direcciones, en las relaciones que construyes, en las decisiones que tomas, en la forma en que enfrentas lo que no puedes controlar, en el nivel de presencia que eres capaz de traer a tu propia vida. Hay una verdad que atraviesa todo lo que hemos hablado hoy, y es esta: no puedes controlar lo que le temes, no puedes eliminar el miedo a voluntad, no puedes convencerte de que las cosas que te importan no importan, pero sí puedes cambiar lo que haces con ese miedo cuando aparece. Y esa sola cosa, practicada con honestidad y con paciencia, tiene el poder de reescribir los ciclos que llevan años definiendo lo que te pasa. El patrón no eres tú, es algo que aprendiste, y lo que se aprende, con el trabajo correcto, puede desaprenderse. Hay vídeos en este canal que van más profundo en cada uno de los mecanismos que mencionamos hoy. Si algo de lo que escuchaste resonó, no fue casualidad. El miedo más peligroso no es el que sabes que tienes, es el que ya no reconoces como miedo porque lo llamas realidad.